Dios te bendiga, iglesia, en esta preciosa mañana. Dios te bendiga más. Les voy a decir algo. Todos se ven hermosos. Gloria a Jesús. Amén. Y el domingo pasado quiero compartirle algo. Me impactaba mucho el testimonio que la hermana Iris, ella está aquí hoy. Ella, el Señor le dio y conversamos con el pastor el mismo domingo acerca de la experiencia que tuvo el Señor con ella. Y algo que me llamaba mucho la atención era la parte donde ella expresaba que el Señor le decía, mi princesa, mi hija. Y qué bueno es que el Señor nos llama de esa manera a sus hijos. Amén. Y Iris, te exhorto a que no te sientas sola, porque Dios está contigo, porque Él te lo dijo. Amén. No sé por qué te digo esto, no pensaba decírtelo, pero Dios sabe todo lo que hace y cómo hace las cosas y cuando habla a sus hijos, por qué habla. Amén. Iglesia, en esta mañana te invito a que te pongas sobre tus pies y abras la Biblia en el Salmo 139. Y voy enviando un cordial saludo a todos los pastores que nos sintonizan desde Cuba, México, Guatemala y República Dominicana. Dios bendiga su vida y su congregación en gran manera. Y pastor, gracias por la confianza que usted deposita en cada uno de nosotros. Y cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Amén. Salmo 139. Y dice la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarte. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú nos has visitado, Señor. Gracias porque hemos dispuesto nuestros corazones a llegar hasta tu casa para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia como lo hiciste conmigo, Señor. A ti damos la gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse. Y le pregunto a las damas que están aquí, las que traen falda y vestido, ¿lo tienen bien ajustado? Le digo a los caballeros, ¿usted se colocó el cinto en la mañana en el botón correcto? Todavía, dama y caballero, está a tiempo de rectificar si tiene algo suelto por ahí para que se lo ajuste bien. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a estar predicando en esta mañana bajo el título Tus pensamientos determina tu destino. Tus pensamientos determina tu destino. Se lo puede decir al hermano que tiene a su lado. Tus pensamientos determina tu destino. Y dígamelo a mí ahora. Tu pensamiento determina tu destino. Aleluya. Y según estudios científicos, se estima que el ser humano tiene 60,000 pensamientos diarios. Y dentro de esos 60,000 pensamientos diarios, dice que hay pensamientos negativos, repetitivos y del pasado. Usted escuchó bien esa información. Negativos, repetitivos y del pasado. Y se dice que un 80% de esa estadística de 60,000 pensamientos diarios, el 80% son negativos. Solamente el 20% es positivo. Amén. Y cada individuo genera
diferentes pensamientos y estos son los que condicionan la forma en que actuamos. Y muchos de estos pensamientos están condicionados por lo que nos han enseñado, donde hemos crecido, nuestras tradiciones, el lugar donde nos desarrollamos. Y pienso que a ustedes en algún momento de la vida, quizás usted se ha quedado mirando un punto fijo. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Y viene alguien que lo ve y le dice, ¿en qué piensas? Y en ocasiones la respuesta es no tengo nada en mi mente, está en blanco. Pero ese blanco que usted dice no es un blanco perfecto. Porque aunque usted piense que no está pensando nada, en su cerebro hay pensamientos, sea simple o sean complejos, hay un pensamiento. Y haciendo una analogía, la mente es como el software que alimenta el programa al hardware y es el cerebro. Y es el cerebro donde se almacenan esos pensamientos a través de las neuronas que tiene el ser humano. ¿Hasta ahora me está entendiendo? Amén. Y detrás de cada cosa que existe, hubo un pensamiento. Detrás de cada cosa que existe en el mundo, hubo un pensamiento. Detrás de la belleza de la naturaleza, hubo un pensamiento. Detrás de las aguas, los mares, hubo un pensamiento. Detrás de las plantas, también hubo un pensamiento. Y antes que Dios dijera, sea la luz, Dios lo pensó. Hubo un pensamiento. Y Dios creó la luz y vio que era necesario, por eso la creó. Y detrás de un hombre y una mujer, detrás de un matrimonio, detrás de los hijos, hay un pensamiento. Porque un hombre y una mujer que esté soltera para buscar la ayuda idónea, tiene que venir un pensamiento a su cabeza. Amén. Y cuando Dios hizo todo lo que hizo, lo hizo exactamente con un pensamiento. Y en Génesis 1 vemos la creación de Dios. La Biblia me dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios creó los 7 días de la semana. Y en cada uno de esos días, Él hizo una cosa. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Génesis, la creación de Dios? Amén. Y vemos que en el primer día creó la luz, en el segundo hizo la expansión, en el tercero la tierra, en el cuarto día las lumbreras, en el quinto los peces y las aves, en el sexto los animales y el ser humano, y en el séptimo reposó, pero también sanó. Amén. Y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En otras palabras, me encanta lo que hice. Ya todo está organizado, todo está colocado, cada cosa está donde tiene que estar. Entonces, podemos afirmar que todo viene a través de un pensamiento. Detrás de los edificios vemos unas obras de arte admiradas. Detrás de un vestido que nosotras las mujeres disfrutamos, hubo alguien que pensó en cómo diseñar ese vestido. Detrás de cada cosa buena que hay en el mundo, hay un pensamiento. Como también
hay un pensamiento para cosas malas, como crimen, inseguridad, violencia, homicidio, suicidio, depresión, burla, etcétera, etcétera. Y yo quiero que usted sepa que nuestros pensamientos son poderosos, porque van a determinar a dónde llegamos en la vida. Si tienes pensamiento pequeño, vas a hacer cosas pequeñas. Si tienes pensamientos grandes, vas a hacer cosas grandes. Y el libro de Proverbios 4:23 me dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y quiero que entiendas algo. El objetivo principal del enemigo es controlar y manipular tu mente. Que te sientas cómodo y satisfecho con cualquier cosa que tú hagas. Y al hacerlo, al lograrlo, él va a manipular cada una de las áreas de tu vida. Iglesia, yo creo que es momento de que nosotros pensemos en grande, para poder hacer grandes cosas para el reino de Dios. Y el día del último servicio de caballeros, yo estaba sentada allí y yo admiré al hermano Daniel cuando él se paró allá adelante. Daniel, ¿te tocó orar por los diezmos y las ofrendas? Y yo me impactaba cuando yo entré a la iglesia esta por primera vez, como el hermano Daniel ha crecido. Yo no sé si usted lo puede notar, pero cuando él estaba allí orando al Señor, antes que comenzara esa oración, el hermano Daniel expresaba lo que él sentía. Y yo creo que es momento, iglesia, de hacer grandes cosas para el reino. Creo que ya no es momento de estar sentado en esas bancas. Es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos, iglesia, y hacer cosas para el reino de Dios. Cuando la hermana Nereida también se para aquí, Nereida, tienes un talento de parte de Dios, mujer. El hermano Oscar también cuando se para aquí. Dejemos el miedo. Es hora de levantarnos, de tener un pensamiento positivo y pensar en grande. Tenemos un pastor que nos da el privilegio de servirle al Señor. Entonces, ¿qué estamos esperando? No tenga miedo cuando Él lo llame o se acerca a usted y le diga, le toca hacer esto. No frene la bendición. Es Dios quien le está diciendo, adelante. Amén. Y por eso es crucial que guardemos lo que pensamos, ya que lo que pensamos diariamente determinará lo que hablamos y cómo actuamos y lo que sentimos. ¿Usted sabía que la batalla más peligrosa se gana en la mente? No podemos evitar que un pájaro vuele en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que nos haga un nido. Imagínese usted que llega el día de venir al servicio y usted se pone a pensar y dice, yo creo que mejor me voy a quedar en mi casa. Me cuesta trabajo ahora tenerme que vestir, tomar el carro y ir para la iglesia. ¿Qué ropa me pondré? ¿Me quedará bien?
Cuando llegue a la iglesia, ¿quién irá a predicar hoy? ¿Será el hermano Mario? ¿O será el hermano Juan? Porque se entiende. ¿O será la hermana que grita mucho? Mire, usted ahí permitió con esos pensamientos que el nido se hiciera, el pájaro pusiera el huevo se abriera y saliera el pichón. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Esos pensamientos no pueden entrar a nuestra mente. Y cuando entre, ¿usted sabía que usted tiene todo el poder para reprenderlo en el nombre de Jesús? No deje que le haga el nido en la cabeza. Y hay promesas maravillosas en el área de nuestros pensamientos. Y quiero que busques conmigo 2 de Corintios. 2 de Corintios 10. Del 4 al 5. Y dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los cristianos no podemos pelear batallas espirituales con armas de la carne. Si cometes ese error, estás derrotado. Pablo dependía de las armas espirituales para derribar fortalezas. No se basó en estrategias ni sabiduría humana, sino en el poder proporcionado por Dios en su vida. Nuestros pensamientos son poderosos porque van a determinar a dónde llegamos en la vida. Dependiendo de cómo nosotros manejamos nuestros pensamientos, ¿avanzamos o nos quedamos? ¿Avanzamos o nos quedamos? ¿A cuánto les ha sucedido que vamos caminando por la calle y alguien bota un chicle y no vemos ese chicle que alguien botó y lo pisamos? Y en ocasiones cuesta trabajo despegar el chicle ese de nuestros zapatos. ¿Qué quieres, iglesia? ¿Avanzar o quedarte pegado con el chicle? Todo está en el pensamiento que tú tengas. Y Samuel fue el primer rey en Israel. La primera persona que viene como respuesta a la petición de Israel de tener un gran rey. Y llega el momento en que lo tiene. Y la Biblia lo introduce como el hombre más alto, esbelto que había en Israel. Nadie podía superar la altura de ese rey. Pero en sus pensamientos, delante de sí mismo, era el más pequeño que había. Y esa inseguridad que el rey Saúl tenía para verse a sí mismo,
sus capacidades lo tumbó del reinado. No más, recibió la primera misión. ¿Y qué pasó con ese rey? Estuvo acabado por sus pensamientos. Desobedeció al Señor literalmente en 2 ocasiones. Y cuando el profeta le había dicho, espera que yo llegue a tu encuentro para poder ofrecer sacrificios a Dios, entonces ustedes van a poder hacer su trabajo. Y este rey no pudo esperar. ¿Y saben por qué Saúl no esperó? Porque le tuvo más temor a la gente que a lo que Dios le había ordenado. ¿Usted me escuchó, iglesia? Le tuvo más temor a la gente que lo rodeaba que a lo que Dios le había ordenado que hiciera. Y cuando el profeta lo confronta, le dijo que tenía miedo por los soldados y generales se fueran de su lado. Me preocupé y tuve miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué te dice el Señor en esta tarde, iglesia? ¿De no complacer a la gente que tienes a tu lado? Tú no tienes que complacer a nadie. Si Dios te dijo una cosa, hazlo. ¿Miedo de qué? ¿De perder la gente? Porque estaban esperando un profeta al que le agarró tarde para ser el rey y en su primera misión fracasa. Y podemos ir a 1 Samuel 15. Al 16. 15, 16 al 18. Y entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve. Y la frase que le está diciendo es fuerte. Jehová te envió. Jehová te envió. ¿Qué es lo que te pone a titubear? ¿Qué es lo que te pone a dudar? ¿Qué es lo que te pone a temblar delante del reto que Dios te pueda hacer, iglesia? Jehová te envió. Así le dijo el profeta Saúl. Jehová te envió. Que la gente se vaya. Que la gente no te apoye. No te importa. Si Jehová te dijo, Jehová te envió. Aleluya. Cuando Jehová te envíe, hazlo. No retrocedas. No te quedes parado. Ve. Y le dijo, ¿pero quién eres tú? ¿Acaso no eres el jefe de la tribu de Israel? ¿Qué temes? ¿A qué le tienes miedo? Si Dios te ungió,
si Dios te ungió y te dio una misión. Tu capacidad no viene de que la gente te pueda apoyar o no te apoye. Tu capacidad, ¿sabes de dónde viene, iglesia? De Dios. Y cuando Él te unge, Él te capacita. Dijo, tú eres el rey de Israel. Y le dio 4 palabras poderosas. Estoy contigo, te ungí, adelante, y yo voy contigo. ¿Podrás en esta tarde decir eso mismo? ¿Podrás agarrarte de esas 4 promesas para tu vida? Jehová está contigo, Jehová te ungió, adelante, yo voy contigo, te dice el Señor. Tu capacidad no determina lo que la gente diga. Tu capacidad no determina que la gente vote por ti o no vote por ti. Tu capacidad viene del que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo voy contigo. Un día Dios depositó un sueño en cada uno de ustedes. Un día Dios le habló a su vida. Y te digo, adelante. Dios está contigo. En otras palabras, Dios te está diciendo, haz lo que yo te dije que hicieras y punto. Haz lo que yo te dije que hicieras y punto. Lo demás no importa, lo demás no interesa. Te estoy dando una orden y hazlo. Saúl no creyó. Su inseguridad era tan, pero tan grande que no pudo avanzar. Y esa inseguridad, ¿sabes de dónde vino? De un pensamiento. Y Saúl decidió albergar, alojar, y a lo mejor hasta permitió que le hiciera un nido en su cabeza, ese pensamiento. Por tanto tiempo y tantas formas que terminó siendo un bloqueo al llamado de Dios en su vida. Que un pensamiento no bloquee el llamado de Dios a tu vida. Yo no sé cuántos me están escuchando y entendiendo. Hace un tiempo atrás me encontré a una persona que hacía muchos años no veía. Le tengo gran aprecio. La saludé, estuvimos conversando. Le dije, ¿qué has hecho en todo este tiempo? Me dijo, lo mismo. Digo, ¿cómo que lo mismo en tanto tiempo? Hay la sonrisa tan grande que tenía cuando vi a esa persona, como que se me redujo. Dice, sí, lo mismo. Tanto tiempo y lo mismo. ¿Qué has hecho para el Señor? Nada, a veces voy a la iglesia.
pero sigo sentado. Si Dios te dio un sueño, hazlo realidad. Si Dios te dio una promesa, hazla realidad. Recuerda que tus pensamientos determinan tu destino, determinan lo que tú quieras hacer. Cuando tú hables, se sabe qué hay en tu corazón. Cuando hay una persona al lado tuyo que es chismosa, tú sabes de qué está lleno. Yo no te lo voy a decir. Cuando tienes una persona negativa que te habla, tú sabes de qué está lleno esa persona. Cuando esa persona te empieza a hablar mentiras, no va a tener verdad. Tú sabes de qué está lleno esa persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque tus palabras te van a delatar lo que has cultivado contigo mismo. Y a ese punto se refirió Samuel cuando le explicó a Saúl. Vamos a leer el 28 para que pueda ir entendiendo bien. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En otras palabras, te di una tarea, no cumpliste por un pensamiento que le permitiste que te hiciera un nido en tu cabeza. Lo siento, te lo tengo que quitar para dárselo al otro. Aleluya. No permitas que lo que Dios te dio, no lo guardes en una gaveta. Úsalo para que el Señor no te lo quite y se lo dé a otro. David sería el próximo rey. No es porque tuviera más capacidad que Saúl, que fue desechado, sino porque David tenía más disposición. David tenía más disposición para ser moldeado por Dios cuando Dios le hablara. Una cosa que Saúl no tuvo. Saúl siempre tuvo pensamiento negativo y por eso fue derrotado. Y lo que nos hace falta en muchas ocasiones es la disposición del corazón. Mire, iglesia, Dios no está buscando el mejor del mundo. Siempre habrá gente mejor que uno. Usted lo sabe. Mejor que tú. Mejor que yo. Siempre habrá gente que cante mejor que tú, pero también peor que tú. Gloria a Dios por eso. Siempre habrá gente más guapa que tú y que yo. Y si es cuestión, escuche bien, de todas estas cosas, estaremos toda la vida en un problema. Porque siempre estaremos en una competencia. Porque aquel es más bonito. Porque aquella tiene el cabello más largo. Porque se pinta sus uñas o se pone uñas. Es más delgado. Es más cortita. Saúl era el más alto en el pueblo de Israel. Y lo desecharon.
Entonces no es por la altura, no es por lo que tú tengas físicamente, es lo que va a determinar. Es la disposición que hay en nuestro corazón. Y que esa disposición que tengamos esté acompañada de pensamientos positivos, de pensamientos que hagan florecer. Aleluya. Ahorita les decía que todos tenemos una misión que Dios nos ha entregado en las manos. ¿Cuándo fue? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Pero todo depende de lo que tú creas y de lo que tú aceptes. Quizás digas al Señor en lo natural, yo no soy digna, yo no soy digno de recibirlo. Si Dios te ordenó, también te unge, iglesia. Si Dios te ordenó, también te unge. Y muchos de nosotros estamos apagando esos sueños de Dios y pensamientos. Pero muchos estamos impulsados a trabajar en la obra de Dios. Hay un contraste. Y entonces, ¿qué pasó con esta historia? Jesús levantó a David, el último de la lista, el que más despreciaban, el más pequeño, pero el primero en ser ungido. Y David viene y apenas comienza su vida, tiene un reto más grande que su propia vida. ¿Y sabes cuál era ese reto? Cuando se enfrentó a Goliat. Y al llegar a ese lugar y escuchar los insultos de aquel hombre filisteo, se incomodó y dijo, voy a pelear. Tuvo un pensamiento positivo, a él no le importó si Goliat era más grande que él, si tenía más fuerza que él. Dijo, voy a pelear. Mientras que Saúl pensó diferente. Y cuando sus hermanos escucharon a David decir, voy a pelear, se molestaron con David. Se molestaron con su hermano. Y le llegó la noticia al rey y lo mandó a llamar. Y le dice David a Saúl, Primera de Samuel 17:37. Vamos a buscarlo rapidito. Dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Recuerda que David estaba preparado. David era el que pastoreaba las ovejas de su padre. Y cuando venían los osos y los leones a devorar esas ovejas, David se enfrentaba a los osos y los leones para que no se comieran a las ovejas de su padre. Y mientras él estuvo cuidando las ovejas de su padre, hizo un excelente trabajo. Pero ya Dios lo estaba preparando para lo que tendría que hacer. Su confesión
fue la suma de sus pensamientos. Y cuando tuvo a Goliat delante, enfrente, imagínese usted, David y Goliat. Dice el 45. Entonces dijo David al filisteo: ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No fue en cualquier nombre. Fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso yo en este día, hoy quiero animarte a que tú puedas cambiar tu forma de pensar. Los pensamientos que puedan estar en tu cabeza. Como tú hables, determinas a dónde vas a llegar en tu vida. Lo que tú hables tiene una fuerza muy impactante, iglesia. Lo que tú dices todos los días va a dispararte, te va a lanzar hacia los propósitos de Dios o a que te aniquilen. Eso lo decide cada uno de ustedes y yo también. Y en esa decisión yo no te puedo ayudar. Solo te puedo animar a que puedas cambiar esa manera de pensar y eliminar las cosas negativas que puedan venir a tu mente. Y aparte de ti, esos pensamientos que te infunden miedo, inseguridad. Los hijos del Dios viviente no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener inseguridad. Tenemos promesas para nuestras vidas. Déjate de mirarte de menos que otros y decirte: yo no puedo. Decir: dáselo al hermano o a la hermana que ella lo puede hacer mejor que yo. Miren, eso es una mentira del diablo. Dije que eso es una mentira del diablo, porque tú también lo puedes hacer. Tú también te puedes levantar, porque Dios está contigo. Todos somos llamados a salir, a romper terreno, a conquistar, a sentirnos enamorados, apasionados por las cosas de Dios. Mire, Saúl, esos puntos ciegos, él no lo vio. Y no permitió que Dios lo sacara de su vida. Y es bueno que en nuestras vidas tengamos personas que nos sepan celebrar, pero que a la vez nos permitan ver esos puntos ciegos. Mira, tú tienes que ser el primer porrista de tu vida. Tú eres el primero que te tienes que celebrar. Lo pude hacer en el nombre de Jesús. Voy por más. ¿Quién mejor que tú mismo para darte ánimo a seguir? Tenemos esos puntos ciegos y en esos puntos ciegos nos vemos de menos, pero hay otras veces que nos vemos de más. Cuidado. Cuidado. Y allí es cuando la persona buena que tenemos al lado nos toca y nos dice: bájate del globito, que ya estás llegando al cielo.
Bájate del globito y aterriza. Es hora de que ya aterrices. ¿Qué estás esperando? Necesitamos esa gente buena al lado nuestro. ¿Cuántos necesitan esas personas buenas? Que nos equilibren de vez en cuando. Todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Una vez escuché a un predicador decir que el orgullo viene siendo como el mal aliento. No sé si eso lo habrá escuchado usted en algún momento. Que todo el mundo lo nota, menos el que lo trae. Y por eso es que necesitamos esas personas para cuando nos sientan eso, nos digan, échate algo que la cosa está grave. Échate algo que la cosa está seria. En el momento más delicado de la vida de Saúl, Dios le envió a David. Y David mató al gigante. Y Saúl ve la gracia de Dios en la vida de David. Y lo tomó como el general del ejército. Y donde quiera que Saúl lo mandaba, David obedecía. David tenía victoria. Y la gente cantó, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Póngase sobre su pie. Gócese. Escuche la letra. Y David a sus 10,000. Aleluya. Dance para el rey. ¡Aleluya! David estaba en la presencia del pueblo, y el pueblo se regocijaba. David estaba en la presencia del pueblo, y el pueblo se regocijaba. Porque David mataba con el corazón de Jehová. Porque David andaba con el corazón de Jehová. David peleó contra los leones y el pueblo se regocijaba. David peleó contra los leones y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba con el corazón de Jehová. Porque David andaba con el corazón de Jehová. David a su legión, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a David a su legión, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba con el corazón de Jehová. Porque David andaba. Iglesia, y concluyo diciéndote, te puedes sentar. El Señor no quiere que la mente de sus hijos estén bajo presión, que tengamos pensamientos repetitivos del pasado o negativos, como dicen las estadísticas. Nosotros podemos cambiar esas estadísticas. El Señor Jesús ha venido a traer libertad, a traer sanidad, a restaurar lo que se había perdido, a que el hombre establezca una vez más la relación con Dios para continuar hacia adelante. Recuerda, tus pensamientos determinan tu
destino. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. Yo dije gloria a Dios. Aleluya. Este mensaje es gloria a Dios.